Sebastián Reyes lo tenía todo: dinero, mansiones, éxito, pero su corazón estaba vacío. Una noche de tormenta ayudó a una pareja de ancianos bajo la lluvia. Una maleta abierta reveló fotos mojadas, billetes destruidos y una verdad devastadora. Eran sus padres. Él vivió 40 años odiando a quienes nunca lo abandonaron. Sebastián Reyes apretaba el volante del Mercedes con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. La lluvia golpeaba el parabrisas con una violencia que parecía personal, como si el cielo hubiera decidido descargar toda su furia específicamente sobre él. Las escobillas luchaban contra el agua en una batalla que ya habían perdido hace kilómetros, y la carretera frente a él no era más que una mancha gris que se mezclaba con sus propias lágrimas. Sí, lágrimas. A sus 45 años, Sebastián Reyes lloraba mientras conducía solo por una carretera desierta en medio de la noche. Lloraba por la reunión de la que acababa de salir, donde había cerrado otro contrato millonario que lo había dejado completamente hueco por dentro. Lloraba por la casa enorme a la que regresaba, llena de muebles caros pero sin una sola persona esperándolo. Lloraba por la vida que había construido ladrillo a ladrillo, éxito tras éxito, victoria tras victoria, pero que se sentía como un castillo de arena a punto de derrumbarse. ¿Para qué sirve todo esto?, murmuró hacia la nada, su voz perdiéndose en el rugido ensordecedor de la tormenta. ¿Para qué diablos sirve tenerlo todo si no tengo a nadie? Un relámpago rasgó el cielo como una herida luminosa, tan cerca que el trueno llegó casi instantáneamente, haciendo temblar el auto. Sebastián redujo la velocidad, su visión demasiado borrosa para mantener los 90 kilómetros por hora que traía. Fue entonces cuando los vio, o mejor dicho, casi no los vio. Dos siluetas. Bajo un árbol enorme al costado de la carretera, completamente empapadas por la lluvia que atravesaba las ramas como proyectiles de agua. Sebastián pasó de largo. No es mi problema, pensó, acelerando nuevamente. Probablemente sean vagabundos o viajeros. Alguien los ayudará. Yo necesito llegar a casa, darme una ducha caliente, beberme mi whisky ¿y qué? ¿Sentarse solo en la sala de estar de 500 metros cuadrados? ¿Mirar el techo mientras el silencio lo devoraba vivo? El rostro de doña Isabel apareció en su mente. La mujer que lo había criado con tanto amor, que había muerto 3 años atrás sin que él tuviera la oportunidad de despedirse. Sebastián estaba en un viaje de negocios en Ciudad de México cuando recibió la llamada. Cuando llegó al hospital, ella ya se había ido. Sus últimas palabras fueron para la enfermera. «Dile a mi hijo que siempre lo amé. Siempre». Pero Sebastián nunca supo si había algo más que ella quería decir. Algo que se quedó atrapado en su garganta. No dicho, no confesado. El remordimiento lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Frenó bruscamente. El automóvil derrapó sobre el asfalto mojado, giró completamente y se detuvo en el acostamiento con el motor ronroneando como un animal herido. Sebastián se quedó quieto, respirando pesadamente, las manos temblando sobre el volante. «¡Maldición!», susurró. «¡Maldición, maldición, maldición!». Puso reversa. Regresó por la carretera, los ojos buscando las siluetas bajo el árbol. Y cuando finalmente las encontró y detuvo el auto, encendiendo las luces largas en su dirección, lo que vio hizo que su corazón se apretara de una forma que no había sentido en años. Eran ancianos. Una pareja de ancianos que podrían tener 70, 80 años. Tal vez más. Era difícil asegurarlo con la lluvia, lavando sus rostros arrugados, con la ropa empapada pegada a cuerpos frágiles que temblaban visiblemente incluso desde la distancia. Pero lo que realmente impactó a Sebastián, lo que hizo que su estómago se revolviera y su garganta se cerrara, fue la escena completa. Junto a ellos, en el suelo de tierra que se estaba convirtiendo en lodo,
había una maleta de cuero antigua. El tipo de maleta que la gente usaba décadas atrás, cuando viajar era un evento raro y especial. Estaba abierta, completamente abierta, como una boca abierta de par en par, tragando lluvia. Y dentro, Sebastián apagó el motor y salió del auto sin siquiera tomar un paraguas. La lluvia lo golpeó como látigos helados, empapando su traje de $3,000 en segundos. Ni siquiera lo sintió. Sus ojos estaban fijos en la maleta. Fajos de dinero, decenas de ellos, billetes de 100, de 50, organizados en pilas perfectas que ahora estaban siendo destruidas por la lluvia. El agua corría por la maleta como un pequeño río, arrastrando pedazos de papel, disolviendo tinta, convirtiendo una fortuna en basura mojada. Y entre los fajos de dinero había fotografías. Fotografías antiguas, del tipo que se amarillean con el tiempo, con bordes blancos y colores desvanecidos. La lluvia las atacaba despiadadamente, haciendo que la tinta se corriera, borrando rostros y recuerdos. Pero la pareja no hacía nada, absolutamente nada. Simplemente se abrazaban bajo el árbol, el hombre envolviendo a la mujer con brazos que parecían ramas secas, ella apoyando la cabeza en su hombro con una expresión que Sebastián no podía descifrar. No era desesperación, no era pánico, era algo peor, era aceptación, como si hubieran decidido que ya no valía la pena luchar. ¡Oigan!, gritó Sebastián corriendo hacia ellos, sus zapatos de cuero italiano hundiéndose en el barro. ¡Oigan! ¿Están bien? ¿Qué están haciendo aquí? La pareja levantó la cabeza lentamente, como despertando de un mal sueño. La mujer tenía ojos hundidos, cansados, el tipo de cansancio que viene de cargar peso invisible durante demasiado tiempo. El hombre miró a Sebastián con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que parecía ¿vergüenza? ¡Por favor!, susurró la mujer, su voz casi inaudible sobre el ruido de la tormenta. No se preocupe por nosotros. Siga su camino. Sebastián se detuvo a pocos metros de ellos, incrédulo. ¿Cómo que no me preocupe? Están empapados. Y esa maleta, ese dinero se está destruyendo. Se agachó rápidamente y comenzó a recoger los fajos mojados, intentando salvarlos. Sus manos temblaban mientras recogía billete tras billete, viendo décadas de ahorro transformándose en papel sin valor. ¿Cuántos años ahorraron esto? ¿Por qué no lo protegen? Déjelo, dijo el hombre, su voz ronca y quebrada. Ese dinero no es nuestro. Sebastián se quedó congelado, un fajo goteando entre sus dedos. ¿Cómo que no es de ustedes? Está en su maleta. Lo fue, corrigió la mujer, y había un dolor tan profundo en su voz que Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo fue, pero nunca debió haberlo sido. Sebastián miró entre ellos y la maleta confundido y frustrado. Miren, no sé cuál es su historia, pero van a morir de hipotermia si se quedan aquí. Vengan conmigo, los llevaré a algún lugar seco, cálido y... No queremos caridad, interrumpió el hombre, pero sin agresividad. Solo cansancio. No la merecemos. Todo el mundo merece no morir congelado bajo la lluvia, replicó Sebastián, su paciencia agotándose. Recogió más fajos de dinero y entonces sus manos tocaron algo diferente. Papel fotográfico, mojado, resbaladizo, casi destruido. Tomó una fotografía con cuidado, como si sostuviera un pájaro herido. Era un niño pequeño, tal vez 2 años de edad, con rizos oscuros y ojos grandes que parecían mirar la cámara con curiosidad inocente. Estaba sentado en el regazo de una mujer joven. La mujer lo abrazaba como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Sebastián miró a la anciana bajo el árbol. Miró nuevamente la fotografía. No era posible, pero lo era. Vio los mismos ojos, más viejos, hundidos por décadas de sufrimiento, pero los mismos, la misma forma, la misma inclinación. ¿Quién es este niño?, preguntó Sebastián, su voz sonando extraña. La mujer comenzó a llorar.
No sollozos dramáticos, sino lágrimas silenciosas que se mezclaban con la lluvia. Nuestro hijo, nuestro bebé. Sebastián tomó otra fotografía. El mismo niño, ahora en el regazo del hombre joven. Y cuando miró al anciano bajo el árbol, vio la misma nariz, la misma forma del rostro, solo que esculpida por años de dolor. Su corazón comenzó a latir más rápido. Tomó otra fotografía, y otra más. Todas mostraban al mismo niño en diferentes momentos. Un cumpleaños con un pastel casero, una tarde en el parque, durmiendo en una cuna improvisada. Y entonces Sebastián tomó una fotografía diferente. En esta, el niño llevaba puesto un pequeño mameluco azul. Un mameluco que Sebastián estaba absolutamente seguro de haber visto antes. No en una fotografía, no en un álbum. Guardado en una caja en el fondo del armario de doña Isabel. Isabel había guardado ese mameluco durante toda su vida. Era lo que llevabas puesto el día que llegaste a nosotros. Solía decir con esa sonrisa misteriosa. Quise guardarlo como recuerdo. Sebastián siempre había encontrado extraño que ella no tuviera fotos de él usando ese mameluco. No tuvimos tiempo de tomar fotos, era la respuesta evasiva. Creciste tan rápido. Las manos de Sebastián comenzaron a temblar violentamente. Miró la fotografía, miró a la pareja, miró nuevamente la fotografía. El niño tenía una pequeña marca de nacimiento en el cuello, una mancha en forma de media luna. Sebastián llevó la mano automáticamente a su propio cuello, donde la misma marca siempre había estado. No, susurró. No, no, no. Pero sus manos no dejaban de tomar fotografías, y en cada una veía detalles que reconocía. La misma forma de oreja, la misma sonrisa torcida, los mismos ojos que lo miraban en el espejo todos los días. ¿Quiénes son ustedes?, gritó Sebastián, ahora de pie, las fotografías cayendo de sus manos temblorosas. ¿Quiénes diablos son ustedes? La pareja se levantó lentamente, apoyándose el uno en el otro. La mujer miró a Sebastián con una expresión que era mitad esperanza, mitad terror. «Mi nombre es Elena», dijo, su voz quebrándose. «Y él es Miguel. Y tú eres...» No pudo terminar. Solo extendió una mano temblorosa, tocando suavemente el rostro de Sebastián, sus dedos trazando su mandíbula como si estuviera memorizando cada línea. «Tienes sus ojos», susurró. «Los mismos ojos. Lo supe. Siempre supe que si te volvía a ver, reconocería los ojos». Sebastián se alejó como si lo hubieran quemado. «Están locos. Están viendo cosas. Ese niño no soy yo». «Sí lo eres», dijo Miguel, y había una certeza absoluta en su voz. «Eres nuestro Sebastiancito, nuestro bebé que nos quitaron cuando tenía 2 años». El mundo de Sebastián comenzó a girar. «Mis padres me abandonaron», dijo, pero su propia voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. «Cuando tenía 2 años me abandonaron porque no me querían, porque era una carga, porque...» «¡Mentira!», Elena prácticamente gritó, cayendo de rodillas en el barro. «Mentira. Nunca te abandonamos, nunca. Te amamos más que a nuestras propias vidas». «Entonces, ¿por qué?», gritó Sebastián de vuelta, sintiendo algo rompiéndose dentro de él. «¿Por qué me dieron a otra familia? ¿Por qué desaparecieron?». «Porque nos estábamos muriendo de hambre», dijo Miguel, y había un dolor tan crudo en sus palabras que Sebastián lo sintió como un corte. «Porque no teníamos nada. Porque tenías neumonía y no teníamos dinero para el médico. Porque una familia rica ofreció adoptarte y prometió que tendrías todo lo que necesitabas». Elena agarró la maleta empapada con manos desesperadas. «Nos dieron este dinero, 200,000 pesos, una fortuna. Dijeron que era para rehacer nuestra vida, pero la condición...» Se ahogó con un sollozo. «La condición era que nunca más te buscaríamos, que olvidaríamos que existías.
Sebastián miró el dinero destruido por la lluvia. Y aceptaron. Aceptamos el dinero porque estábamos desesperados, dijo Miguel. Pero nunca tocamos ni un solo centavo, ni un solo billete. Durante 43 años cargamos este dinero como una herida abierta. ¿Por qué?, susurró Sebastián. Elena levantó los ojos hacia él, y Sebastián vio en ellos un océano de sufrimiento. Porque cada vez que mirábamos este dinero, veíamos el precio que pagamos por ti. Era el dinero de nuestra vergüenza, de nuestro pecado. Nos prometimos el uno al otro que cuando te encontráramos, devolveríamos cada centavo a esa familia. ¿Y las fotografías?, preguntó Sebastián mirando las imágenes destruidas, esparcidas por el barro. Logramos tomar algunas fotos antes de llevarte con ellos, explicó Elena. Era todo lo que teníamos de ti. Las llevé conmigo a todos los lugares donde fui durante toda mi vida. Las miraba todas las noches antes de dormir, imaginando cómo estarías. Miguel recogió una de las fotografías del barro con reverencia. Gastamos cada centavo que logramos ahorrar, después de eso intentando encontrarte. Contratamos detectives, pagamos por información, seguimos pistas falsas por todo el país. Tomó 43 años, pero finalmente descubrimos dónde estabas. Entonces, ¿por qué están aquí? Sebastián señaló la carretera desierta. ¿Por qué bajo un árbol en la tormenta? Porque cuando llegamos a tu ciudad esta mañana, dijo Elena, fuimos primero a la casa de la familia que te adoptó. Queríamos devolver el dinero antes de buscarte. Queríamos entrar limpios en tu vida. Allí, Sebastián apenas podía respirar. El hombre que abrió la puerta nos reconoció, dijo Miguel amargamente. Don Ricardo Navarro nos miró como si fuéramos fantasmas. Dijo que nunca supiste la verdad, que creías que te habíamos abandonado, que si contábamos la verdad ahora, destruiríamos tu vida. Elena agarró el brazo de Sebastián con fuerza sorprendente. Nos ofreció más dinero. 100,000 pesos más si nos íbamos y nunca volvíamos. Dijo que eras feliz, exitoso, que no necesitabas padres pobres como nosotros arruinando tu reputación. Sebastián sintió bilis subiendo por su garganta. ¿Y aceptaron? Rechazamos, dijo Miguel con dignidad. Dijimos que solo queríamos 5 minutos para ver a nuestro hijo desde lejos, solo ver que estabas bien, pero él nos amenazó. Dijo que llamaría a la policía, que nos acusaría de extorsión. Entonces vinimos aquí, continuó Elena, mirando la carretera vacía. Decidimos que esperaríamos, que si nos cruzábamos contigo por casualidad, sería el destino. Y si no nos cruzábamos, miró la maleta abierta, dejaríamos que la lluvia se llevara tanto el dinero como estas fotografías. Dejaríamos que todo se fuera. ¿Por qué?, gritó Sebastián frustrado. ¿Por qué simplemente no tocaron mi puerta? ¿Por qué no me lo contaron? Porque teníamos miedo, dijo Elena simplemente. Miedo de que no creyeras en nosotros. Miedo de que nos odiaras por haber aceptado ese dinero, aunque nunca lo hubiéramos usado. Miedo de que nos miraras y vieras solo a 2 viejos patéticos que vendieron a su propio hijo. Sebastián cayó de rodillas en el barro junto a ellos, la lluvia lavando sus lágrimas tan rápido como caían. Recogió las fotografías destruidas con manos temblorosas, viendo su propio rostro de niño, mirándolo a través del agua y el tiempo. 43 años, 43 años, viviendo con odio en el corazón por personas que nunca lo habían abandonado. 43 años, creyendo en una mentira que había moldeado cada decisión, cada relación, cada momento de soledad. Ustedes, comenzó, pero su voz falló. Lo intentó nuevamente. Ustedes son, realmente, no pudo decirlo. No pudo pronunciar las palabras que harían todo esto real, que cambiarían todo lo que pensaba saber sobre sí mismo. Elena tocó su rostro nuevamente, y esta vez Sebastián no se alejó. Sí, hijo mío, susurró. Sí, somos tus padres, y nunca, nunca dejamos de amarte, ni un solo día en 43 años. Y allí,
bajo un árbol en una tormenta violenta, con una maleta de dinero siendo destruida por la lluvia y fotografías de una vida perdida esparcidas por el barro, Sebastián Reyes se derrumbó completamente, porque la vida que conocía acababa de revelarse como una mentira. Y la verdad que acababa de descubrir era infinitamente más devastadora que cualquier ficción. Sebastián no podía dejar de temblar mientras conducía de regreso a la ciudad. Elena y Miguel iban en el asiento trasero, envueltos en las mantas de emergencia que él tenía en el maletero, todavía empapados, todavía temblando. La maleta con el dinero destruido y las fotos estaba en el piso entre sus pies, goteando agua sobre la alfombra de cuero. Nadie hablaba. El silencio dentro del auto era tan pesado que sofocaba. Sebastián miraba por el retrovisor de vez en cuando, viendo a los dos ancianos abrazados, y cada vez que miraba sentía el pecho apretarse más. Mis padres de verdad. No podía procesarlo. No podía encajar esa información en la vida que conocía. Era como si alguien hubiera tomado un rompecabezas ya armado y hubiera lanzado todas las piezas al aire. ¿Sebastián? La voz de Elena vino bajita desde el asiento trasero. ¿Estás bien, hijo mío? Hijo mío. Las palabras dolían de una manera buena y mala al mismo tiempo. No lo sé, respondió honesto. No sé qué soy. 25 minutos después, estacionó en el garaje de la mansión. Una casa absurdamente grande para una sola persona. 5 habitaciones vacías, 3 baños que nadie usaba, una cocina donde nunca cocinaba. Dios mío, susurró Miguel cuando entraron. ¿Esto es tu casa? Sebastián miró alrededor como si viera el lugar por primera vez. Sí, demasiado grande, ¿verdad? Grande y vacía, observó Elena, y no había juicio en su voz. Solo tristeza. Él los llevó a la habitación de huéspedes más cercana. Voy a traer ropa seca. Hay un baño ahí, agua caliente, toallas limpias. Tómense una ducha, caliéntense. Yo voy a hacer té. En la cocina, mientras la tetera se calentaba, Sebastián se apoyó en el mostrador de mármol y se cubrió el rostro con las manos. 28 años atrás, Sebastián tenía 17 años cuando escuchó la conversación que lo cambiaría todo. Era tarde en la noche. Había bajado a buscar agua y escuchó las voces de sus padres adoptivos viniendo del estudio. La puerta estaba entreabierta y él se detuvo en el pasillo sin querer espiar, pero sin poder moverse. Tenemos que decirle, Ricardo. Era la voz de doña Isabel, tensa de una manera que Sebastián nunca había escuchado. Ya está preguntando sobre fotos de cuando era bebé. No es justo seguir mintiendo. ¿Mentir?, respondió don Ricardo irritado. Salvamos a ese muchacho. Le dimos una vida que esos miserables nunca podrían darle. Sebastián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esos miserables. Pero prometimos, insistió Isabel. Prometimos que podrían verlo crecer, que mantendríamos contacto, y desaparecimos. Cambiamos de ciudad, cortamos todo vínculo. Porque era lo mejor para él. Ricardo golpeó la mesa con la mano. ¿Crees que hubiera sido bueno para este muchacho seguir viendo a los padres biológicos? Confundirse sobre quién es la familia de verdad. Hicimos lo correcto, Isabel. Padres biológicos. Las palabras resonaron en la cabeza de Sebastián como disparos. «¿Pero y si algún día lo descubre?», preguntó Isabel, la voz quebrándose. «¿Y si nos odia por haber mentido?». «Nunca lo descubrirá. Esos dos no tienen forma de encontrarnos. Y aunque la tuvieran, ¿quién les creería? ¿Dos pobretones contra nosotros?». Sebastián se alejó de la puerta, tambaleándose. Subió las escaleras sin hacer ruido, entró en su habitación, cerró la puerta con llave y se desplomó en el piso. Adoptado. Era adoptado. Y sus padres, los padres que amaba, en quienes confiaba, le habían mentido toda su vida. En el presente, la tetera silbó, arrancando a Sebastián del recuerdo. Preparó el té con las manos temblando, derramando agua caliente sobre el mostrador.
Cuando regresó a la sala con la bandeja, Elena y Miguel ya habían salido de la ducha. Usaban la ropa que él había separado, una sudadera suya en ella que le quedaba enorme y un pantalón de pijama en él. Se veían aún más frágiles con esa ropa demasiado grande, pero estaban limpios, secos, vivos. «Gracias», dijo Elena, tomando la taza con manos que temblaban. Hacía tanto tiempo que no tomaba una ducha caliente así. Sebastián se sentó en el sillón frente al sofá donde estaban. ¿Dónde estaban viviendo? Elena y Miguel se miraron. Fue él quien respondió. «En la calle, muchacho, ya hace unos 6 meses». «¿En la calle?» Sebastián sintió el estómago revolverse. «¿Por qué? ¿Qué pasó?» «Teníamos un cuartito alquilado», explicó Elena. «Nada de lujo, pero era nuestro rinconcito. Pero cuando descubrimos dónde vivías, gastamos el último dinero que teníamos para venir aquí. Tomamos autobuses, aventones, vinimos de cualquier forma. Y cuando llegamos, ya te conté», completó Miguel. «El hombre que te crió nos echó y nos quedamos sin tener a dónde ir». Sebastián cerró los ojos. «¿Por qué no me buscaron directo? ¿Por qué fueron primero a su casa?» «Porque necesitábamos devolver ese dinero», dijo Elena, y había una urgencia en su voz. «¿Entiendes, hijo? Cargamos esa culpa por más de 40 años. No podíamos llegar hasta ti con ese peso en la conciencia. Pero el dinero está destruido», señaló Sebastián. «La lluvia acabó con todo». «Y tal vez sea mejor así», dijo Miguel con un suspiro cansado. «Tal vez debía ser lavado, purificado. No lo sé». Sebastián los miró, viejos, cansados, con toda una vida de sufrimiento estampada en el rostro, y sintió algo quebrándose dentro de él. «Cuéntenme», pidió la voz ronca. «Cuéntenme todo, desde el principio, de 28 años atrás». En la mañana siguiente a esa noche terrible, Sebastián bajó a desayunar como si nada hubiera pasado. Pero por dentro estaba en llamas. Isabel estaba haciendo panqueques. Ricardo leía el periódico. «Buenos días, campeón», dijo el padre sin levantar los ojos del papel. «Buenos días», respondió Sebastián, sentándose. Esperó, respiró hondo, y entonces lo soltó. «¿Por qué nunca me mostraron fotos de cuando nací?» El periódico se detuvo en el aire. Isabel soltó la espátula. «¿Cómo?», preguntó ella, volteándose lentamente. «Fotos del hospital, de cuando era recién nacido. Todas las familias las tienen. ¿Por qué nosotros no?» Ricardo dobló el periódico cuidadosamente. Isabel se secaba las manos en el delantal nerviosa. «Sebastián», comenzó ella. «Escuché su conversación anoche», cortó él, «y vio a ambos palidecer. Lo sé. Sé que soy adoptado. Sé que hay unos padres biológicos en algún lugar. Sé que me mintieron toda mi vida». El silencio que siguió fue devastador. «Hijo». Ricardo se levantó, pero Sebastián alzó la mano. «No me llames hijo. No soy tu hijo de verdad, ¿cierto? Solo me compraron». «No fue así», lloró Isabel. «Te amamos desde el primer día. Entonces, ¿por qué mintieron?» Los dos se miraron, y entonces Ricardo hizo lo peor que podría haber hecho. Mintió de nuevo. «Porque tus padres biológicos te abandonaron, Sebastián. No te querían, eras una carga. Te salvamos de una vida miserable». Las palabras perforaron a Sebastián como cuchillos. «Me abandonaron». «Sí», continuó Ricardo, y cada mentira salía más fácil que la anterior. «Eran pobres, sin educación, sin nada. Te dejaron en la puerta de un orfanato. Nosotros te adoptamos de ahí. Te dimos un hogar, educación, futuro, todo lo que ellos nunca podrían dar». Sebastián sintió algo endureciéndose dentro de él. Algo frío y cortante formándose donde antes solo había amor y confianza. «Simplemente me abandonaron». «Sí», confirmó Isabel, limpiando las lágrimas. «Y decidimos no contártelo porque no queríamos que crecieras con ese dolor. Queríamos que te sintieras amado, querido. Pero mintieron. Mentimos para protegerte», dijo Ricardo.
para proteger tu corazón. Sebastián miró a los dos, al padre adoptivo que le había enseñado a andar en bicicleta, a la madre adoptiva que lo cuidaba cuando estaba enfermo, y sintió odio. Odio por los padres que lo habían abandonado y odio por los padres que habían mentido. Nunca los voy a perdonar, dijo, la voz helada. Nunca. En el presente, nunca te abandonamos, dijo Elena, lágrimas corriendo por su rostro. Nunca, Sebastián. Te amamos cada segundo de cada día durante toda nuestra vida. Miguel tomó su mano. Cuéntale, Elena, cuéntale todo. Y ella contó. Contó sobre la pobreza que sofocaba, sobre la choza de madera donde vivían, con goteras y ratas, sobre las noches que se iban a dormir con hambre para guardar lo poco que tenían para su hijo. Eras tan pequeño, recordó Elena, sonriendo a través de las lágrimas, tan hermoso, con esos riquitos y esos ojitos brillantes. Te amábamos tanto que dolía. Pero entonces te enfermaste, continuó Miguel. Neumonía, y no teníamos dinero para el médico, tosiendo con fiebre, poniéndote cada día más débil. Te estábamos perdiendo, sollozó Elena. Veíamos a nuestro bebé muriendo frente a nosotros y no podíamos hacer nada. Sebastián limpió sus propias lágrimas, y entonces apareció la familia Navarro. Apareció, confirmó Miguel, Ricardo e Isabel. Habían escuchado de nosotros a través de una trabajadora social. Vinieron a la choza, vieron la situación, ofrecieron adoptarte. Al principio dijimos que no, dijo Elena rápidamente. Dijimos que no, que íbamos a encontrar la forma, que no íbamos a renunciar a nuestro hijo, pero te estabas poniendo peor, la fiebre no bajaba, y ellos dijeron que tenían dinero para médico particular, medicinas, todo. Dijeron que ibas a tener una vida buena, continuó Miguel. Educación, comida, casa decente, y prometieron que podríamos verte crecer, que podríamos visitarte. ¿Y creyeron? Éramos ingenuos, admitió Miguel. Desesperados e ingenuos. Firmamos los papeles, aceptamos el dinero y te entregamos. Elena se cubrió el rostro. El peor día de mi vida, cuando te saqué de mi regazo y te puse en sus brazos. Lloraste, extendiste tus bracitos hacia mí, llamaste mamá, y yo no pudo continuar. Solo lloraba. Prometieron que llamarían, dijo Miguel, que enviarían fotos, que podríamos verte al menos una vez al mes, pero nunca llamaron. Cambiaron de ciudad, desaparecieron. Intentamos buscar. Elena se secó el rostro. Gastamos años intentando, pero ellos tenían dinero, influencia. Nosotros no teníamos nada, nadie nos ayudaba. Las autoridades se reían de nosotros. Sebastián se levantó, caminó hasta la ventana, miró la noche afuera, procesando. Durante todos estos años, dijo sin voltear, pensé que me habían abandonado, que no era suficientemente bueno, que no me amaban. No. Elena también se levantó, fue hacia él. Te amamos, siempre te amamos. Construí toda mi vida sobre ese dolor. Continuó Sebastián, la voz temblando. Me hice rico para demostrar que tenía valor, que merecía ser amado, que ustedes se habían equivocado al abandonarme. Se volteó hacia ella, pero nunca me abandonaron, nunca. Y los que mintieron, se ahogó. Fueron las personas que yo llamaba mamá y papá. Miguel se acercó también. Te amaron a su manera, hijo. No justifica la mentira, pero no justifica nada, explotó Sebastián. Me robaron de ustedes. Los robaron a ustedes de mí. Pude haber crecido sabiendo que tenía dos padres que me buscaban, que me amaban desde lejos, pero en lugar de eso, se derrumbó. Simplemente se derrumbó ahí, en medio de la sala, cayendo de rodillas, sollozando como no lo hacía desde niño. Elena y Miguel lo rodearon, lo abrazaron, y los tres se quedaron ahí, un ovillo de dolor y amor y años perdidos, llorando juntos por primera vez en más de 40 años. Lo siento tanto, lloraba Sebastián. Siento tanto haber creído, por haberlos odiado.
No sabías. Elena acariciaba su cabello como lo hacía cuando tenía 2 años. No era tu culpa, pero perdí tanto tiempo. Tenemos ahora, dijo Miguel. Nos encontramos. Eso es lo que importa. Sebastián se apartó un poco mirándolos, viejos, cansados, marcados por la vida, pero ahí, presentes, reales. Van a quedarse aquí, dijo decidido. En esta casa, conmigo, no es una petición, es un hijo queriendo cuidar de sus padres, completó Elena sonriendo. Sí, acordó Sebastián, sintiendo algo sanando dentro de él. Es exactamente eso. Pero todavía había una cosa por hacer. Una conversación que necesitaba suceder con Ricardo, el hombre que lo había criado con amor, pero había construido ese amor sobre una mentira devastadora. Sebastián estacionó frente a la casa donde había crecido y se quedó paralizado con las manos en el volante. La mansión colonial tenía el mismo aspecto imponente de siempre. Jardines impecables, fachada inmaculada, ese aire de éxito que impresionaba a cualquiera. Pero ahora, mirando a través de los ojos de un hombre que conocía la verdad, solo podía ver una prisión bonita, una jaula dorada construida sobre mentiras. ¿Quieres que vayamos contigo?, preguntó Elena desde el asiento trasero. Ella y Miguel habían insistido en acompañarlo. No, Sebastián respiró hondo. Esto lo necesito hacer solo. Bajó del auto, los pasos pesados sobre la acera de piedra portuguesa. Cada metro hasta la puerta principal parecía una eternidad. Tocó el timbre y esperó, el corazón martillando en el pecho. La empleada que abrió la puerta abrió los ojos grandes al verlo. «Señor Sebastián, qué sorpresa. Don Ricardo no estaba esperando». «Lo sé, doña Marta». Entró sin esperar invitación. «¿Dónde está?» «En el estudio, pero...» Sebastián ya estaba subiendo las escaleras. Conocía cada escalón de esa casa, cada pasillo, cada puerta. Había sido feliz ahí, o pensaba que lo había sido. Se detuvo frente a la puerta del estudio, respiró. Vaciló por un segundo, la mano temblando en la manija. «Te crió», susurró una voz dentro de él. «Te dio todo, te amó». «Pero mintió», respondió otra voz. «Te robó de quienes te amaban primero». Abrió la puerta. Don Ricardo Navarro estaba sentado detrás del escritorio de caoba, lentes de lectura en la punta de la nariz, revisando papeles. Levantó la cabeza cuando la puerta se abrió, y la sonrisa que comenzó a formarse murió cuando vio la expresión en el rostro de Sebastián. «¿Qué pasó?», preguntó, quitándose los lentes lentamente. Sebastián cerró la puerta detrás de sí. «Los encontré». El rostro de Ricardo palideció. «¿A quiénes?». «No finjas». La voz de Sebastián salió helada. «Sabes muy bien a quiénes». Ricardo se levantó, las manos apoyándose en el escritorio. Tragó en seco. «Sebastián, déjame explicar». «¿Explicar?». Sebastián dio un paso adelante. «¿Explicar cómo me robaste de mis padres? ¿Cómo me mentiste durante casi 30 años? ¿Cómo me hiciste creer que había sido abandonado cuando en realidad tú fuiste quien cortó todo contacto? Hice lo que era mejor para ti». Ricardo elevó la voz, pero había nerviosismo ahí. Miedo. ¿Mejor para mí o mejor para ti? Sebastián sintió la rabia subiendo. Querías un hijo, y no te importó a quién destruirías en el proceso. «Te di todo». Ricardo rodeó el escritorio gesticulando. «Educación en las mejores escuelas, viajes, oportunidades. Mira en lo que te convertiste. ¿Eso no cuenta?». «Cuenta». Sebastián se detuvo a pocos pasos de él. «Cuenta que puedes comprar mucho con dinero, menos la verdad». Ricardo desvió la mirada. Pasó la mano por el cabello canoso. «Ellos te contaron su versión. Su versión es la verdad. Prometiste que podrían verme crecer. Prometiste mantener contacto y desapareciste. Porque era confuso para ti». Ricardo se defendió. «Un niño no puede tener 2 pares de padres. Te hubiera dejado dividido, perdido. Entonces decidiste por mí». Sebastián sintió el pecho arder. «Decidiste que era mejor que yo creciera odiando a gente que nunca me hizo daño.
Decidiste mentir cuando te pregunté con 17 años. Ricardo se quedó en silencio. Miró hacia abajo. «Mírame», exigió Sebastián. Él miró, y Sebastián vio culpa ahí. Vio remordimiento, pero también vio orgullo terco de quien no quiere admitir el error. «Te amo, Sebastián». La voz de Ricardo tembló. «Desde el día que llegaste a esta casa, te amé como a un hijo. Isabel te amó, te dimos lo mejor que teníamos. El amor verdadero no comienza con una mentira». «¡Teníamos miedo!», Ricardo explotó. «Miedo de perderte. Isabel no podía tener hijos, ¿sabes eso? Cuando apareció la oportunidad de adoptarte, fue como un milagro. No íbamos a arriesgar compartirte con nadie más. Ellos son mis padres biológicos. No eran nadie más». Ricardo dio un paso atrás, como si hubiera recibido una bofetada. «Después de todo lo que hicimos por ti, aún así los escoges a ellos». «No se trata de escoger», gritó Sebastián, y el dolor en su voz resonó por el estudio. «Se trata de que me robaste la oportunidad de conocer mi propia historia, de saber de dónde vengo. Me hiciste creer que era basura desechada cuando en realidad era un hijo amado que tuvo que ser entregado por desesperación. Ellos te vendieron por dinero. Ellos aceptaron dinero para salvar mi vida. Estaba muriendo de neumonía. ¿Y sabes qué hicieron con ese dinero?». Sebastián sintió lágrimas calientes corriendo. «Oh, lo guardaron durante 43 años, cada centavo, porque sentían que era dinero de sangre, porque querían devolverlo cuando me encontraran». Ricardo sacudió la cabeza. «Eso no cambia el hecho de que nosotros te criamos, que te dimos una vida buena construida sobre una mentira». Sebastián se limpió el rostro. «¿Sabes qué es lo peor? No es que me hayas adoptado. Es que me hiciste creer que nadie más me quería, que no era digno de amor. Pasé toda mi vida intentando demostrar mi valor porque pensé que había sido desechado. Solo quería protegerte». «¿Protegerme de qué? ¿De amor? ¿De verdad?». Sebastián rió amargo. «Protegiste tu propio miedo de no ser suficiente». El silencio que siguió fue pesado. Ricardo regresó a la silla, hundiéndose en ella como un hombre derrotado. Se quitó los lentes y se cubrió el rostro. «Isabel lo sabía», dijo bajito. «En los últimos meses de su vida quería contarte la verdad. Dijo que merecías saber antes de que fuera demasiado tarde». Sebastián sintió el corazón dispararse. «Y no la dejaste. Dije que destruiría todo, que nos odiarías, que arruinaría nuestra familia». Ricardo miró hacia arriba, los ojos rojos. «Ella murió guardando ese secreto. Y creo que fue eso lo que la mató, no la enfermedad, la culpa». Las palabras golpearon a Sebastián como puñetazos. Su madre, la mujer que lo había mecido cuando tenía pesadillas, que curaba sus rodillas raspadas, que le había enseñado a amarrar los zapatos, había muerto cargando ese peso. «Yo podría haberla perdonado», susurró Sebastián. «Si me hubiera contado, habría entendido. Me habría enojado, pero habría perdonado. No la dejé, la culpa es mía». Ricardo bajó la cabeza. «Tuve tanto miedo de perderte que terminé perdiéndote de todas formas». Sebastián miró al hombre frente a él. El hombre que le había enseñado a andar en bicicleta, que había ido a todas las reuniones escolares, que había aplaudido en su graduación, que lo había amado, sí, pero que había construido ese amor sobre cimientos podridos. «No sé si puedo perdonarte», admitió, la voz quebrándose. «No sé si algún día podré». Ricardo asintió, lágrimas corriendo por el rostro arrugado. «Lo entiendo. Yo lo entiendo. Pero voy a intentarlo». Sebastián respiró hondo. «Porque Isabel hubiera querido eso. Porque a pesar de todo, me criaste. Me diste cosas buenas junto con las mentiras, y porque guardar odio solo me va a destruir más». «¿Ellos están aquí?», Ricardo preguntó. «¿Elena y Miguel?». «Están en el auto». Ricardo se levantó lentamente. «¿Yo puedo hablar con ellos?». Sebastián vaciló. «¿Por qué?». «Para pedir perdón, por lo que hice, por lo que les quité». Ricardo se limpió el rostro.
Sé que no va a cambiar nada, pero necesito decirlo. 15 minutos después, los cuatro estaban en la sala de estar. Elena y Miguel sentados juntos en el sofá, tensos como animales acorralados. Ricardo en un sillón, las manos temblando. Sebastián de pie cerca de la ventana, observando. Ricardo comenzó y se detuvo. Volvió a empezar. No sé por dónde comenzar. Empieza pidiendo perdón, dijo Elena, la voz firme a pesar del nerviosismo. Ricardo la miró. Realmente la miró. Y por primera vez en décadas vio no a los miserables que había menospreciado, sino a los padres que habían entregado a su hijo por amor desesperado. Perdón. La palabra salió pequeña, pero sincera. Perdón por haber mentido, por haber prometido que verían a Sebastián crecer y haber desaparecido, por haberlos pintado como villanos cuando solo eran padres asustados intentando salvar a su hijo. Elena mordió el labio. Miguel apretó su mano. Tenía tanto miedo, continuó Ricardo, miedo de que, si ustedes se quedaban en su vida, él se daría cuenta de que ustedes lo amaban más que nosotros, que querría volver con ustedes, y no podía soportarlo. Nunca le hubiéramos quitado de usted, habló Miguel. Solo queríamos saber que estaba bien, ver desde lejos, saber que habíamos tomado la decisión correcta. Lo sé ahora. Ricardo bajó la cabeza, pero en ese momento solo pensaba en mí, en lo que yo quería, en mi miedo de perder. Y nosotros perdimos 43 años, dijo Elena, las lágrimas finalmente cayendo. 43 años sin ver a nuestro hijo crecer, sin saber si estaba feliz, si estaba triste, si estaba vivo. Lo siento tanto. Ricardo lloraba abiertamente ahora. Lo siento tanto, les robé eso, y nada de lo que haga va a devolverlo. El silencio llenó la sala. Sebastián observaba a los tres, sintiendo como si estuviera viendo toda su vida siendo reescrita frente a él. No puedo perdonarte todavía, dijo Elena finalmente. Es muy reciente, duele demasiado, pero... Miró a Sebastián. Nuestro hijo parece haberse convertido en un buen hombre. Entonces algo debiste haber hecho bien. Ricardo soltó un suspiro tembloroso. Gracias. No lo merezco, pero... Gracias. Miguel se aclaró la garganta. El dinero que nos dio, lo trajimos de vuelta. Estaba en una maleta, pero la lluvia lo destruyó todo. Quédense con lo que quedó, dijo Ricardo rápidamente. O mejor, déjenme reponerlo. Es lo mínimo que puedo hacer. No queremos su dinero, rechazó Miguel con dignidad. Nunca lo quisimos, pero necesitan donde vivir Van a vivir conmigo, interrumpió Sebastián. Todos lo miraron. En mi casa hay espacio de sobra y yo... La voz falló. Yo quiero recuperar el tiempo perdido. Elena se levantó, fue hasta él, sostuvo su rostro con las manos callosas. Hijo mío, mi niño. Sebastián se abrazó a ella. Después a Miguel, que también se había levantado. Los tres se quedaron ahí, entrelazados, llorando por el tiempo perdido, pero también por la oportunidad de volver a empezar. Ricardo observaba desde lejos, y por primera vez en décadas hizo lo correcto. Los dejó tener ese momento sin interferir. En la salida, Sebastián se detuvo en la puerta. Miró hacia atrás. «¿Papá?», llamó. Ricardo levantó la cabeza, sorprendido por el título. Te equivocaste feo, pero eso no borra las cosas buenas que hiciste por mí. Solo no sé cuándo voy a poder mirarte sin sentir rabia. Lo entiendo, hijo, y voy a esperar el tiempo que sea necesario. Sebastián asintió y salió con Elena y Miguel. En el auto, mientras conducía de regreso a casa, sintió algo extraño en el pecho. No era felicidad, no era paz, era algo más complejo. Era aceptación. Aceptación de que su vida había sido una mezcla de amor y mentira. De que las personas que lo criaron no eran villanos ni héroes. Eran solo humanos imperfectos que tomaron decisiones terribles por miedo.
y aceptación de que ahora finalmente podía comenzar a construir algo nuevo sobre la verdad. La primera mañana fue extraña. Sebastián despertó con un aroma que no reconocía viniendo de la cocina. Bajó en pijama, todavía medio dormido, y se detuvo en la entrada. Elena estaba frente a la estufa, friendo huevos en una sartén vieja que él ni sabía que tenía. Usaba un delantal que debía haber estado guardado en el armario durante años. Miguel estaba sentado a la mesa pelando naranjas con un cuchillo pequeño, la cáscara cayendo en espiral perfecta en sus manos callosas. No lo habían visto. Estaban conversando bajito, ese tipo de conversación que las personas que han vivido juntas por décadas tienen. Media palabra aquí, una mirada allá, comprensión silenciosa. Sebastián se quedó parado, observando, y sintió una punzada en el pecho. Esto era lo que siempre había faltado en esa casa enorme. Gente viviendo de verdad, no solo existiendo, sino viviendo. «Buenos días», dijo entrando. Los dos se voltearon sobresaltados, como niños sorprendidos haciendo algo malo. «¡Ay, hijo mío!». Elena soltó la sartén. «Perdona, despertamos temprano y no queríamos molestarte, pero pensé que podía hacer café y...». «Está bien». Sebastián sonrió, y era una sonrisa genuina. «¿Cuánto tiempo hace que no me despierto con olor a café recién hecho?». Miguel se levantó, ofreciendo la silla. «Siéntate aquí, muchacho. Voy a buscar otra». «No hace falta. Hay sillas de sobra». Sebastián jaló una y se sentó. Miró la mesa simple, huevos revueltos, pan tostado, naranjas peladas, café colado. No necesitaban... «Nos gusta», interrumpió Elena colocando un plato frente a él, «pasar toda una vida sin poder cuidar de ti. Ahora que podemos, déjanos hacerlo, ¿sí?». Sebastián tomó el tenedor, pero no pudo comer de inmediato. Solo miraba el plato. La comida hecha con cariño por manos que habían esperado más de 40 años para poder hacer esto. «¿Está todo bien?», preguntó Miguel, preocupado. «¿La comida está mala?». «No». Sebastián se aclaró la garganta. «Está perfecta». Los primeros días fueron llenos de pequeños ajustes. Elena no sabía usar la lavadora moderna y se quedó 20 minutos mirando los botones hasta que Sebastián le enseñó. Se rió de sí misma, diciendo que en su época todo era en el lavadero, con las manos. Miguel se perdió 3 veces dentro de la casa intentando encontrar el baño. «Es demasiado grande, muchacho», se quejó. «La gente no necesita tanto espacio». Pero poco a poco fueron encajando. Elena comenzó a cuidar las plantas que Sebastián siempre dejaba morir. En una semana, el jardín que era solo maleza tenía flores abriéndose. «Las plantas necesitan conversación», decía, regando las macetas. «Necesitan sentir que alguien se preocupa». Miguel arregló la llave de la cocina que goteaba desde hacía meses. Después reparó la puerta del garaje que se trababa. «El oficio no se olvida», murmuró, satisfecho con el trabajo. Y Sebastián observaba todo, descubriendo pedazos de ellos en cada gesto. Una semana después, una noche, llegó tarde de una reunión y encontró a los dos en la sala, viendo televisión. Pero no solo estaban viendo. Elena tejía algo, los dedos moviéndose automáticamente mientras sus ojos seguían la novela. Miguel remendaba una camisa vieja con paciencia infinita. «No necesitan arreglar ropa vieja», dijo Sebastián, soltando el portafolio. «Puedo comprar nuevas». «Esta camisa todavía está buena», respondió Miguel sin levantar los ojos. «Sería un desperdicio tirarla». Sebastián se sentó en el sofá observando. «Siempre han sido así, arreglando todo, aprovechando todo». Elena sonrió triste. «Cuando no tienes nada, aprendes a cuidar lo poco que tienes como si fuera un tesoro. Pero ahora tienen», Sebastián señaló la casa. «Tienen todo esto, no necesitan...». «Ay, hijo mío», Elena dejó el tejido. «No vamos a cambiar quiénes somos solo porque estamos en un lugar diferente. Fuimos pobres toda la vida. Eso se queda en el alma». Miguel asintió. «Y no hay nada malo con eso.
Ser pobre enseña valor. Enseña que lo que importa no es lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes. Sebastián se quedó callado, procesando. Toda su vida había corrido tras tener más, comprar más, acumular más, como si la cantidad llenara el vacío. Pero estos dos ancianos, que no tenían casi nada, parecían más completos que él jamás había sido. 2 semanas después, Sebastián volvió temprano de la oficina un día y encontró a Elena en la cocina, llorando bajito mientras revolvía una olla en la estufa. «¿Mamá?». La palabra salió antes de que pensara. «¿Qué pasó?». Ella se limpió el rostro rápidamente. «Nada, hijo, solo tonterías de vieja». «Cuéntame». Se acercó, apoyándose en el mostrador junto a ella. Elena apagó el fuego. Se quedó mirando la olla. «Estaba haciendo atole, el que te gustaba cuando eras pequeñito, y me acordé». La voz se quebró. «Me acordé que nunca más lo hice para ti después de que te llevaron. 43 años sin hacer la comida que a mi hijo le gustaba». Sebastián sintió un nudo en la garganta. «Ni siquiera recordaba que me gustaba el atole». «Lo amabas». Elena sonrió a través de las lágrimas. «Pedías todos los días, hacías un desastre comiéndolo, quedaba todo pegajoso, y yo me quejaba, pero adoraba limpiarte después, adoraba cada segundo contigo». Se volteó hacia él, sosteniendo su rostro. «¿Sabes qué es lo que más duele? No es el tiempo que perdimos. Es saber que creciste sin tener a nadie haciéndote atole, sin tener a nadie dejándote hacer desastre, sin tenernos a nosotros. Pero están aquí ahora. Ahora ya eres un hombre hecho, ya creciste, perdimos todo. El primer día de escuela, el primer diente que se cayó, la primera novia, la graduación». Elena lloraba abiertamente ahora. «Perdimos verte crecer, Sebastián, y nada en el mundo devuelve eso». Sebastián la abrazó, y los dos se quedaron ahí en la cocina abrazados, llorando por lo que pudo haber sido, pero nunca fue. Algunos días después era Miguel quien estaba diferente, demasiado callado, mirando a la nada. Sebastián lo encontró en el jardín, sentado en una banca, las manos temblando en el regazo. «Papá», se sentó a su lado. «¿Está todo bien?». Miguel tardó en responder. «Estaba pensando en todas las veces que imaginé este momento, encontrarte, conversar contigo, pero en mi cabeza todavía eras ese niñito, ese bebé que entregué». Miró a Sebastián. «Y ahora eres un hombre exitoso, inteligente, fuerte, y yo no fui parte de nada de eso. No te enseñé a ser hombre, no di consejos, no estuve ahí cuando me necesitaste. No fue tu culpa, lo sé, pero duele igual». Miguel se limpió los ojos. «Duele saber que otro hombre te vio dar tus primeros pasos, que otro hombre te enseñó a afeitarte, que otro hombre te abrazó cuando lloraste, pero nunca dejaron de buscarme. No, nunca». Miguel apretó su mano. «Pero buscar no es lo mismo que estar presente, y voy a morir sabiendo que perdí la oportunidad de ser padre en el día a día. Solo logré ser padre en el corazón». Sebastián sintió el peso de esas palabras. Pueden serlo ahora, pueden serlo de aquí en adelante. De aquí en adelante somos viejos, muchacho. Tenemos unos años, como mucho. No se puede recuperar 43. Entonces, hacemos que cada día valga por 10, por 100. Miguel sonrió, triste pero esperanzado. «Eres un buen hombre, hijo. A pesar de todo, te volviste un buen hombre». Semanas después, las semanas fueron pasando. Elena le enseñó a Sebastián a cocinar. No recetas elegantes de internet, sino comida de verdad. Frijoles sazonados como debe ser, arroz suelto, bistec encebollado. «Un hombre necesita saber valerse», decía, golpeándolo con la cuchara de madera cuando quemaba algo. Miguel lo llevó a arreglar cosas por la casa. Le enseñó a cambiar una válvula, a reparar un interruptor, a pintar una pared. «El trabajo manual es terapia», explicaba, «limpia la cabeza». Y Sebastián, que siempre había pagado a alguien para hacer esas cosas, descubrió que había satisfacción en hacer con las propias manos.
en aprender del padre que nunca tuvo. Una noche cualquiera. Una noche, los tres estaban cenando. Algo que Sebastián nunca hacía antes. Siempre comía cualquier cosa rápido frente a la computadora. Cuando Elena preguntó sobre su trabajo. Es mucho, comenzó él. Reuniones, contratos, decisiones, muevo millones todos los días. ¿Y eso te hace feliz? Ella preguntó directa. Sebastián se detuvo, el tenedor en el aire. Nadie nunca había hecho esa pregunta. No lo sé, nunca lo pensé. Entonces ya es hora de pensarlo, dijo Miguel, porque el dinero no te abraza cuando lloras. El éxito no hace compañía cuando estás solo. Pero ya no estoy solo. Sebastián miró entre ellos. Ahora los tengo a ustedes. Tienes, acordó Elena. ¿Pero y cuándo ya no estemos? La idea hizo que el estómago de Sebastián se revolviera. No digas eso. Somos viejos, hijo, hay que decirlo. Miguel fue gentil, pero firme. Cuando nos vayamos, ¿qué vas a tener? Esta casa enorme, dinero en el banco. ¿O habrás construido algo que valga la pena? Relaciones, propósito, paz. Sebastián bajó los ojos. No sé cómo hacer eso. Aprendes, dijo Elena simplemente. Todavía da tiempo. Tienes el resto de la vida por delante. Nosotros no tuvimos esa suerte. Perdimos 43 años, pero tú no necesitas perder ni uno más. El día que todo cambió, Sebastián estaba en una reunión importante cuando el teléfono sonó. Lo ignoró. Sonó de nuevo, y de nuevo. En la tercera vez, el socio lo miró irritado. «Ve a contestar esa cosa». Era Miguel, y su voz temblaba de una manera que hizo que el estómago de Sebastián cayera. «Hijo, necesitas venir a casa. Ahora». «¿Qué pasó?» «Es tu mamá. Se desmayó en la cocina. La ambulancia ya viene, pero...» Sebastián no escuchó el resto. Ya estaba corriendo. El hospital. El hospital tenía ese olor que odiaba, desinfectante mezclado con miedo. Encontró a Miguel en el pasillo, sentado en una silla de plástico duro, la cabeza entre las manos. «¿Papá?» Sebastián se arrodilló frente a él. «¿Cómo está?» Miguel levantó el rostro. Parecía haber envejecido 10 años en 2 horas. «Los doctores están examinando. Dijeron que puede ser el corazón. Tiene presión alta. Nunca la trató bien porque nunca tuvo dinero para médico». La culpa golpeó a Sebastián como un puñetazo. «¿Por qué no me dijo? Pude haberla llevado al mejor cardiólogo de la ciudad». No quería molestar. Miguel se limpió los ojos. «Dijo que ya era suficiente peso viviendo en tu casa, comiendo tu comida. No quería ser peso con enfermedad también». «Ella no es un peso». Sebastián sintió la voz fallando. «Es mi madre». Un doctor joven salió de la sala quitándose los guantes. «Familia de la señora Elena». Los dos se levantaron de un salto. «Está estable por ahora», explicó el doctor. «Fue una arritmia cardíaca. Logramos controlarla, pero va a necesitar medicación continua y seguimiento. La hipertensión sin tratar durante tanto tiempo causó daños». «¿Va a estar bien?», preguntó Sebastián, desesperado. El doctor vaciló. «Mire, siendo franco, tiene edad avanzada, el corazón está comprometido. Con cuidado adecuado puede vivir años, pero también puede tener otro episodio mañana, la semana que viene. No hay garantías». Las palabras cayeron como piedras. «¿Puedo verla?» «Puede, pero solo uno a la vez, y no mucho tiempo. Necesita descansar». Sebastián miró a Miguel. «Ve tú primero. Sé que estás desesperado». Miguel apretó su hombro. «Gracias, hijo». Mientras Miguel entraba, Sebastián se hundió en la silla, apoyó la cabeza en la pared y cerró los ojos. «No ahora. Por favor, Dios, no ahora. Acabo de encontrarlos. No puedes quitármela ya». Pero sabía que no funcionaba así. La vida no preguntaba si estabas listo, no esperaba que te prepararas. Solo sucedía. Cuando fue su turno de entrar, Elena estaba acostada en la camilla, pálida, con cables y tubos conectados. Pero cuando lo vio, sus ojos se iluminaron. «Hijo mío», la voz salió débil. «Perdona el susto». Sebastián jaló una silla, tomó su mano. «No pidas perdón.
No hiciste nada malo. Arruiné tu día de trabajo. Al diablo el trabajo. Las palabras salieron con fuerza. Eres más importante que cualquier reunión, cualquier contrato, cualquier negocio en este mundo. Elena sonrió. Dices eso ahora, pero no hay peros. Sebastián apretó su mano. Mamá, pasé toda mi vida persiguiendo cosas equivocadas, pensando que el éxito era la respuesta, que el dinero llenaría el hueco que tenía dentro, pero no llenaba, nada llenaba. Ella lo observaba en silencio. Hasta que ustedes aparecieron, continuó, la voz embargada. Hasta que ustedes entraron en mi vida y me mostraron lo que realmente importa. Y entonces descubrí que no es tener, es ser, es pertenecer, es amar y ser amado. ¡Ay, hijo mío! Elena lloró. No sabes lo bueno que es escuchar eso. Y casi te pierdo hoy sin habértelo dicho. Sebastián se limpió el propio rostro. Casi te pierdo sin que supieras cuánto te amo. Cuánto agradezco que nunca hayas dejado de buscarme. Nunca iba a dejar de buscar. Nunca. Lo sé. Sebastián besó su mano. Y ahora voy a cuidarte. Bien. Doctores, medicinas, todo lo que necesites. No importa el costo. Hijo, ya haces tanto. No he hecho nada todavía. Se levantó decidido. Pero voy a hacerlo. A partir de hoy todo cambia. 3 días después, Elena recibió el alta del hospital con una bolsa llena de medicamentos y una lista de cuidados que Sebastián memorizó como si fuera un examen final. Contrató una enfermera para que estuviera de guardia. Convirtió una de las habitaciones de la planta baja en una suite completa para ella. No tendría que subir escaleras. Organizó alarmas de medicación, tablas de presión arterial, todo perfectamente estructurado. Pero hizo algo más que eso. Tomó una decisión que sorprendió a todos los que lo conocían. Vendió la empresa. No toda, pero la mayor parte. Se quedó solo con las acciones suficientes para vivir cómodamente sin necesidad de trabajar 12 horas diarias. Y con el dinero de la venta, hizo algo que nunca imaginó hacer. Compró una casa más pequeña, no una mansión, una casa normal, en un barrio tranquilo, con 3 habitaciones, una cocina acogedora, un patio donde Elena pudiera sembrar a su gusto. ¿Te volviste loco?, preguntó el socio cuando Sebastián anunció todo. ¿Tirar a la basura todo lo que construiste? No lo estoy tirando, respondió Sebastián calmado. Estoy escogiendo lo que realmente importa. El día de la mudanza. La mudanza sucedió un fin de semana. Cuando Elena y Miguel vieron la casa nueva, se quedaron parados en el portón, boquiabiertos. ¿Es aquí?, preguntó Elena incrédula. Es aquí. Sebastián abrió la puerta. Bienvenidos a nuestro hogar. La casa tenía luz natural entrando por ventanas grandes. Tenía un sofá cómodo en la sala, no esos muebles de diseño caros pero duros. Tenía una mesa de comedor de madera donde realmente cabían platos, no esas mesas de vidrio ornamentales. Y tenía alma. Hijo, Miguel miró alrededor, emocionado. ¿Hiciste esto por nosotros? Lo hice por nosotros. Sebastián corrigió. Esa mansión no era un hogar, era un monumento a la soledad. Esto es donde vamos a vivir de verdad. Elena entró en la cocina y comenzó a llorar. Era más pequeña que la anterior, pero tenía todo lo que necesitaba. Y en el mostrador, Sebastián había dejado una nota. Esta cocina es tuya. Llénala de vida. Los meses siguientes fueron los mejores de la vida de Sebastián. Despertaba sin alarma. Desayunaba con sus padres, pasaba el día haciendo cosas simples, arreglando algo con Miguel, ayudando a Elena en el jardín, yendo al mercado juntos. Todavía trabajaba, pero remotamente, pocas horas al día, lo suficiente para mantener la mente activa, no para dominar la vida, y por primera vez estaba en paz. Una tarde en el jardín, estaba ayudando a Miguel a construir un cantero para el jardín cuando el viejo se detuvo, lo miró y dijo:
Sabes, hijo, yo tenía tanto miedo. ¿Miedo de qué? De que cuando te encontráramos fueras una persona diferente, alguien que no íbamos a reconocer, alguien que el dinero y el éxito hubieran dañado. Miguel martilló un clavo. Pero no lo eres. Eres bueno, eres generoso, eres humano. No siempre lo fui, Sebastián admitió. Durante años fui egoísta, enfocado solo en mí. Pero ustedes me recordaron quién debería haber sido todo el tiempo. No te cambiamos, muchacho. Solo te recordamos lo que siempre estuvo dentro de ti. Una cena especial. En una noche especial, Sebastián preparó una cena. No era nada elaborado. Pasta casera, salsa simple, ensalada. Pero lo había hecho con sus propias manos. Durante la cena, Elena comentó: ¿sabes de qué no me canso de agradecer a Dios? ¿De qué, mamá? Que me dio un poco más de tiempo. Miró entre Sebastián y Miguel. Hay gente que se va sin ver al hijo crecido, sin saber si está bien. Yo no. Yo puedo verte todos los días. Puedo hacer comida para ti. Puedo abrazarte antes de dormir. Soy bendecida. Yo soy el bendecido, contraargumentó Sebastián. Ustedes pudieron haber quedado con rabia, con odio. Pudieron haberme culpado, pero no, solo tenían amor. La rabia no trae a nadie de vuelta, dijo Miguel sabiamente. Y la vida ya es demasiado corta para gastarla en sentimientos que solo lastiman. Sebastián miró a los dos. Viejos, frágiles, con el tiempo contado, pero ahí, presentes, reales. Quiero pedirles perdón, dijo de repente. ¿Por qué? Elena frunció el ceño. Por todos los años que desperdicié, por todas las veces que escogí el trabajo en lugar de la vida, por casi haber dejado pasar la oportunidad de realmente conocerlos. Sebastián sintió la emoción subiendo. Pude haber seguido en esa vida vacía, pude haberlos dejado irse en esa tormenta, pero Dios me dio una segunda oportunidad, y quiero que sepan que no la voy a desperdiciar. Elena se levantó, rodeó la mesa, lo abrazó. Hijo mío, no tienes nada que pedir perdón. Nos encontraste, nos trajiste a tu vida, nos diste un hogar. Eso es todo lo que siempre soñamos. Miguel también se unió al abrazo, y los tres se quedaron ahí, entrelazados, un ovillo de amor que había tardado más de 40 años en formarse, pero que ahora era inquebrantable. Una noche fría. En una noche fría, meses después, Sebastián estaba cubriendo a Elena con una manta en el sillón, donde se había quedado dormida viendo televisión. Ella despertó, medio adormilada. «Ya es tarde, mamá, ve a dormir bien». «Ya voy», sostuvo su mano. «¿Sebastián?» «¿Sí? ¿Eres feliz?» La pregunta lo tomó desprevenido, pero la respuesta vino instantánea, desde el fondo del corazón. «Sí, mamá. Por primera vez en mi vida soy realmente feliz». Elena sonrió, apretó su mano. «Entonces puedo partir en paz cuando llegue el momento». «No digas eso. Hay que decirlo, hijo, soy vieja, no me queda mucho tiempo. Pero ahora sé que cuando me vaya vas a estar bien, porque aprendiste lo que importa». «¿Y qué importa?» «La gente, mi amor, solo la gente. Al final, lo único que llevas es el amor que diste y el amor que recibiste. Todo lo demás, dinero, éxito, casa, auto, todo se queda. Pero el amor atraviesa hasta la muerte». Sebastián se arrodilló frente a ella. «Te amo, mamá. Y yo te amo, hijo. Siempre te amé, desde el día que naciste hasta el día que muera. Y después también». Meses más tarde, Elena partió en el sueño algunos meses después, en paz, sin dolor. Y aunque la pérdida dolía como un cuchillo en el pecho, Sebastián sabía que ella había muerto completa. Había muerto sabiendo que era amada. Sebastián estaba en el jardín, regando las flores que Elena había plantado, cuando Miguel se unió a él. «A ella le gustaría ver lo bonito que quedó el jardín», comentó el viejo. «Le gustaría». Sebastián sonrió triste. Elena había partido en el sueño hace algunos meses, en paz, sin dolor, y aunque la pérdida dolía, Sebastián sabía que ella había muerto completa. Había muerto sabiendo que era amada.
Has estado haciéndola sentir orgullosa, dijo Miguel, la forma en que estás viviendo ahora. Ella siempre quiso eso para ti. Aprendí de ustedes dos. No, hijo, aprendiste solo. Nosotros solo mostramos el camino. Sebastián miró la casa donde vivía ahora. Simple, acogedora, llena de recuerdos buenos. No tenía la ostentación de antes, pero tenía algo infinitamente más valioso. Había sido un hogar verdadero. ¿Sabes qué me di cuenta, papá? ¿Qué? La vida me los quitó cuando era niño y pasé 40 años pensando que eso me definía, que yo era el niño abandonado, el rechazado, el no amado. Sebastián limpió una lágrima. Pero la verdad es que siempre fui amado. Ustedes nunca dejaron de amarme, y cuando finalmente nos reencontramos, aprendí a vivir de verdad. ¿Y qué aprendiste? Que la familia no es sobre sangre o crianza, es sobre elección, es sobre estar presente, es sobre amar aunque sea difícil, perdonar aunque duela y aprovechar cada segundo porque el tiempo no regresa. Sebastián miró a Miguel. Aprendí que vale más un día vivido con amor que toda una vida persiguiendo cosas vacías. Miguel pasó el brazo por sus hombros. Tu mamá está allá arriba ahora sonriendo, porque su hijo, el bebé que entregó con el corazón partido, se convirtió en un hombre sabio. Me convertí porque ustedes me encontraron. No, hijo mío, ya lo eras. Solo estabas perdido. Nosotros solo te ayudamos a encontrar el camino de regreso. Y mientras el sol se ponía sobre el jardín que Elena plantó, sobre la casa que se había convertido en hogar, sobre la vida que había sido reconstruida sobre verdad y amor, Sebastián entendió la lección más grande de todas. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para escoger lo que realmente importa. Y nunca es tarde para dejar que el amor gane. Porque al final de cuentas, cuando todo termine y solo quede lo esencial, no te vas a acordar de cuántas reuniones tuviste, cuánto dinero ganaste o cuántos éxitos acumulaste. Te vas a acordar de a quién amaste y de quién te amó de vuelta. Sebastián miró las estrellas comenzando a aparecer en el cielo que se oscurecía. Elena estaba allá arriba ahora, en algún lugar, libre de dolor, libre de sufrimiento. Pero su amor todavía estaba aquí, en cada flor que había plantado, en cada lección que había enseñado, en cada abrazo que había dado. Miguel apretó su hombro. Ella hubiera querido que siguieras viviendo, viviendo de verdad, no solo existiendo. Lo voy a hacer, prometió Sebastián. Voy a vivir cada día como si fuera un regalo, porque ahora sé que lo es. Eso es todo lo que importa, hijo, lo único que realmente importa. Y allí, bajo el cielo que se llenaba de estrellas, padre e hijo se quedaron en silencio. No necesitaban más palabras. Ya se había dicho todo. El amor había ganado. Después de 43 años de separación, dolor y mentiras, el amor había ganado. Y esa era la única verdad que importaba.